mundo de las artes marciales. Un mundo desconocido para muchos y que conoceremos a través de los ojos de sus protagonistas. Practicadas por muchas personas a lo largo del planeta, niños y adultos, hombres y mujeres. Este mundo está abierto a todos. Nos acercaremos a sus misterios y las verás desde una nueva perspectiva. Descubriremos sus orígenes, creadas para la batalla y el combate, y su posterior evolución para acercarse y adaptarse al mundo del deporte. Iniciemos un viaje apasionante. Bienvenidos a Experiencia Marcial. Hoy tenemos a una invitada súper especial, a la cual yo admiro un montón. Pero como no quiero haceros spoilers, mejor que se presente ella. Me llamo Isabel Fernández, soy deportista y hago karate en silla de ruedas. Soy campeona de España, de Europa y del mundo. Pues sí, es Isabel Fernández, la campeona del mundo de parakarate en el año 2018. Además, como nos ha contado, ha sido campeona de Europa, de España, vamos, una crack. Pero antes de seguir con su entrevista, necesito hacer un pequeño paréntesis y explicaros unas cuantas cosas sobre el mundo del karate. Como alguno de vosotros ya sabréis, de esto también sé un poquito. Lo primero que tenéis que saber es que el karate tiene tres cosas esenciales. La primera, el Kihon; la segunda, el Kumite; y la tercera, el kata. El Kihon es la técnica básica dentro del karate. Es decir, son los puñetazos, las patadas, los blocajes. Es lo primero que aprendes cuando llegas al dojo y lo que hay que perfeccionar sobre todo, porque es la base de todo lo demás. El Kumite es el combate. Es una pelea uno contra uno. En algunos estilos, como el que veis, es más deportivo y en otro es de contacto total. Pero ante todo, lo que predomina es intentar no hacer daño a tu rival. El kata es una secuencia de movimientos. Hay muchísimas katas dentro del karate. Decenas y decenas, cada una con su nombre y cada una con su forma de hacerlo. Los jueces valoran tu fuerza, tu velocidad y sobre todo que lo hagas bien. Es una forma de demostrar que conoces la técnica. Una vez que ya conocéis estos tres conceptos, ya tenéis una visión un poco general sobre el mundo del karate. Así que, Isabel, empieza a contarnos, ¿cómo llegaste tú al mundo del parakarate? ¿Antes del parakarate hiciste karate? Empecé a practicar karate con 4 años y fue un deporte que me enamoró, me encantó y lo he seguido practicando toda mi vida. Empecé a competir con 12 o 13 años en la medalla de Kumite y como quedaba entre los 3 primeros de Castilla-La Mancha, de la región, pues me seleccionaron para ir al Campeonato de España. En el año 2005 quedé tercera de España en comité individual en mi peso y en el año 2006 tercera de España por equipos. A raíz de la lesión tuve que dejar de hacer kumite y bueno, pues ya solo podía hacer katas en silla de ruedas, entonces me cambié a la modalidad de katas. Como ya hemos comentado, eres campeona del mundo, de Europa, de España, pero ante una competición, ¿qué haces para salir tranquila al tatami? ¿Cómo te serenas? Es complicado porque los nervios, sobre todo del Mundial, que era mi primera competición internacional, pues el jueves que fueron las semifinales estaba bastante nerviosa, pero sí que es verdad que una vez que me pongo el karategi se me pasan los nervios. Estoy tranquila por saber que todo lo que está en mi mano para ganar lo he hecho. Entonces es simplemente, yo creo que me tranquiliza entrenar, darlo todo en cada entrenamiento y una vez que estoy allí saber que todo lo que está en mi mano es lo que he hecho. Para que la gente que no conoce una competición sepa cómo funciona, ¿qué modalidades tiene el parakarate? ¿Cómo es una competición en sí? Cuéntanos. El parakarate tiene 3 categorías: la de discapacidad intelectual, discapacidad visual y física en silla de ruedas.
En la discapacidad intelectual y visual, la mayoría de catas no tenemos comité. Es igual que sin discapacidad, lo único que con las dificultades que conlleva a los participantes, su discapacidad y el grado que tengan. En karate en silla de ruedas sí que hay una diferencia, es evidente, que es el uso de la silla de ruedas, que en mi caso yo lo que hago es simular con la silla, haciendo caballitos o levantando la silla a una rueda o saltando con ella, lo que sería el trabajo de piernas en kata. Cada desplazamiento que hay en el kata, nosotros hacemos un desplazamiento con la silla, cada giro hacemos un giro. Y bueno, en los saltos intentamos igual también, cada vez que hay un salto, hacerlo. ¿Y cómo entrena una campeona del mundo como tú? ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? Pues bastantes horas. Tengo suerte de que en el trabajo me dejan entrenar, soy militar, y todas las mañanas la primera sesión de entrenamiento la realizo allí en el cuartel, en la Academia de Infantería en Toledo. Y la primera sesión suelo hacer físico, con goma, pesas, lo que toque, y luego según salgo a las 3:15 así de trabajar, como y me voy a entrenar otra vez a las 3:30, 4, según cuando pueda mi entrenador. Y hacemos la siguiente sesión, que ya es técnica, es solamente hacer katas y repetir, repetir y repetir. ¿Y para tu futuro, qué metas te has puesto? Tenía en mente el europeo de este año, que se ha suspendido por el COVID-19, pero bueno, seguimos ahí pensando en el mundial que se celebrará, si todo está bien, en Dubái el próximo noviembre. Y las metas es pues, seguir estando en un nivel alto e intentar revalidar los títulos que ya tengo. Y según tu opinión, ¿por qué recomendarías a la gente que practique karate? Por todo lo que aporta, ya no solamente a nivel físico, de fuerza, resistencia, velocidad, sino a nivel de valores, como es la humildad, el compañerismo, la lealtad, el honor. O sea, todo eso lo aporta el karate, igual que muchos otros deportes, pero creo que de una forma más fuerte. Aprovechando que estás aquí, yo siempre he tenido una duda, así que si puedes nos la resuelves. En una competición, cuando haces los saltos con la silla, ¿cómo lo haces? ¿Hay alguna técnica en especial? ¿Entrenas de una manera diferente? Cuéntanos. Saltar con la silla, pues al principio empecé saltando bastante poquito, no se subía casi la silla, y bueno, pues lo de siempre, con entrenamiento y horas, al final se consigue saltar bastante más. La técnica pues es simplemente levanto los brazos, me separo del asiento de la silla y luego una vez que estoy arriba tiro de la silla para arriba, o sea, sin más. Para que comprendáis un poquito todo esto que hemos hablado, vamos a ver un cachito de un kata que ha hecho Isabel en una de las competiciones más importantes. Mucho mérito lo que hace, era karateca anteriormente. Eso, y por una enfermedad en sus rodillas, pues bueno, pues poco a poco ha tenido que tener que utilizar la rueda, ¿no? Y bueno, pues tuvo unos años que no dejó de hacer, pero al final la convencieron para que siguiese haciendo karate y aquí la tenemos de campeona del mundo, ni más ni menos. Aquí se ve la superación que día a día tiene. La verdad que en la final del campeonato del mundo fue espectacular, todo el mundo se quedó sorprendido de lo que podía llegar a hacer, ¿no? Además aquí se ve la potencia de los golpes, cómo mueve la silla. Mueve la silla, sí. Es un kata que han puesto nuevo en la lista de los katas oficiales de la Federación Mundial, que es un kata que viene de Henshi Ryu, pero que lo están utilizando sobre todo la gente de Shotokan para tener un kata un poco distinto de los que hacen habitualmente, ¿no? El kata Sansai. Un kata con muchos giros, con saltos. Sí. Tiene de todo, de todo. Vemos cómo levanta la silla. Hay un momento en el que levanta una rueda sola que se pone así, que simula hacer una técnica de pierna que la verdad que es curiosísimo.
Ahí está. Ahí lo tienes. Sí, plena concentración. Un kata muy largo, con muchísimos movimientos. Además, diferentes ritmos. Sí. Sí, la verdad es que es un kata que ya directamente de Genshi Ryo es un kata muy espectacular, ¿no? Pero bueno, le han ido adaptando los competidores de Shotokan. Haciendo lo suyo. Sí, no es igual, ¿no? Muy bien, Isabel. Muy bien, muy concentrada. Muy Buen bien. trabajo de Isabel. No esperábamos menos, ya sabemos su nivel, ¿no? Pues espero que os haya gustado, que os animo a practicar deporte, pero si puede ser karate, muchísimo mejor. Y ya está. Darte las gracias de todo corazón, porque de verdad has sido una persona súper amable, súper generosa, que ha accedido a colaborar con nosotros para que sobre todo la gente más joven conozca tu deporte, bueno, nuestro deporte, y que ante todo, y este mensaje lo lanzo yo, quiero que sepáis que el deporte, el karate en concreto, está abierto para todos, como habéis podido comprobar, da igual quién seas, cómo seas. Lo importante es que tengas ganas de aprender, de practicarlo, y todos estéis súper invitados a probar una sesión de karate cuando queráis. Muchas gracias y hasta la próxima.